Cuando tenemos oportunidad de conversar con un especialista en petróleo, siempre es importante tocar el tema del gas. Venezuela hasta ahora ha dirigido toda su producción al petróleo, pero tiene un potencial inmenso de gas. John Hidalgo, que es especialista en energía, el gas, ¿qué papel puede jugar de ahora en adelante? Mira, el gas es importantísimo porque es visto como una fuente limpia, digamos así, entre comillas, ¿no? Todo el tema de generación eléctrica en base a hidrocarburos tiene que ser con gas, y el tema de la petroquímica también es con gas y nafta, pero con gas. Cuando ocurre el tema de la guerra en Ucrania y se le cometen sanciones a Rusia, Europa estaba acostumbrada a recibir su gas a través de gasoductos que venían de Rusia. Al ya esto no ser posible, empieza a competir por el gas licuado que está disponible en el mercado internacional, que antes lo consumía era Asia fundamentalmente. Y esto le permite a Estados Unidos convertirse y consolidarse en el principal proveedor de gas licuado en el mercado internacional. Ahora, en Venezuela hay un gran potencial de producción de gas. Siempre se ha producido, pero vinculado al petróleo, ¿no? Sí, es un gas fundamentalmente asociado, es decir, el que saca petróleo se le viene con gas y agua, pero se le viene con gas. Pero las infraestructuras como que nunca han sido suficientes para procesar todo el gas que se dispone. Además, buena parte de este gas tiene que ser reinyectado en el yacimiento, ¿no? para no perder condiciones en el subsuelo. Pero hay un gran potencial, además que cuando se habla de energías alternativas y todo este desarrollo que ocurre en paralelo, no se puede dejar de pensar en el gas. Porque el gas cubre lo que las energías alternativas no pueden. Es decir, por ejemplo, en los sistemas eléctricos necesitas compensación reactiva que no te pueden dar las alternativas cuando no están ubicadas en los puntos estratégicos donde se necesita esa compensación. Si lo vemos aquí en Venezuela, el GURI, que te da lo que en ingeniería eléctrica llamamos la barra SLAC o la barra de referencia, GURI lo que no puede hacer es compensar reactivos hacia los centros de consumo. Entonces los centros de consumo tradicionalmente hemos tenido grandes termoeléctricas. Bueno, para poderlas tener ahí, la fuente original tiene que ser transportable. Las alternativas no lo son, el gas sí lo es. Y el gas es el principal candidato, el primer candidato para generar electricidad, que es uno de los campos más Pero parece que importantes. estamos ya en el mundo del comercio del gas, ya hay la primera producción, ¿no? ¿Primera producción de De qué? gas para exportar. Sí, sí, claro. Y además eso necesita también toda una remodelación de la industria, ¿no? Sí, lo que te decía, la infraestructura, porque es que el gas que sale de ahí necesita secarlo, depurarlo, comprimirlo. Luego donde lo recibe necesitas descomprimirlo otra vez. ¿Ves? Toda esa infraestructura es compleja. Por eso es que en Europa se prefería el gasoducto. Es como un cuello de botella que hay. Además de que todo el tema de las rutas marítimas se complejiza al tú transportar, o llevar ahora esta carga que antes era por gasoducto, llevarla al mar. Empieza a competir con el resto de los cargamentos. De hecho, con Colombia se ha hablado siempre de la posibilidad de llevar el gas venezolano. Sí, bueno, y se hablaba de un proyecto de conectar por gasoductos de Centroamérica hasta Sudamérica. ¿Es viable ese proyecto? Todo es viable, o sea, como ingeniero no te puedo decir que algo no se puede hacer, pero económicamente es la limitante. ¿Qué ha pasado con la Organización Latinoamericana de Energía, que era importante el día en que los países de América Latina se puedan unir para proyectos macros como este del gas por todo el continente? Bueno, mira, la OLADE te refieres, siempre ha sido un referente, digamos, para quienes estudiamos estos temas, porque se publican siempre cifras oficiales y tal. Ahora, en mi punto de vista muy personal, yo creo que lo que debemos revisar a nivel continental el paradigma que está detrás. O sea, siempre estamos asumiendo formas de pensar europeas o si no orientales, pero una forma propia que nos convenga, creo que eso nos ha faltado. Sobre todo en este tipo de organizaciones que articulan a los estados de esta región. Ahora, la situación geopolítica mundial nos revaloriza mucho más el petróleo por las dos razones que decíamos. Uno, la seguridad en la producción y en el transporte, y dos, en la continuidad de ampliar los campos petroleros, ¿no? Sí, sí, se tiende a pensar que las rutas marítimas son importantes del lado del Asia, del Medio Oriente, etcétera, pero aquí está el Caribe. Y el Caribe tiene el Canal de Panamá como un punto de estrangulamiento vital del mundo, ¿no? Y Venezuela, con respecto a eso, tiene una posición muy importante. La capacidad de refinación de Estados Unidos está muy concentrada en la costa del Golfo, pero el 70% de esas refinerías utilizan el petróleo venezolano.
Entonces, si sale de Venezuela el crudo que usan esa refinería, no necesitas del canal. Si lo traes de Canadá, empiezas a congestionar aquí, teniendo una guerra en Irán. ¿Ves? Que han tenido que buscar rutas alternativas y todo esto. O sea, por eso es tan importante el crudo venezolano. Y como decía antes, es pesado y extrapesado. Y este tipo de crudo se hace más necesario en la medida en que el superávit que hay en el mercado internacional sea de crudos livianos y extralivianos y superlivianos. Pero en conclusión podemos decir que la vía, el camino que tenemos está claro, está más preciso. Hay cambios fundamentales en la parte legal, pero también en la fortaleza de la producción, de la distribución y sobre todo del comercio y la apertura a capitales extranjeros. Eso nos ayuda a ser una potencia ahora sí más fuerte del petróleo. No sé si una potencia, pero sí nos fortalece el sistema. Ahora, más importante que esto es que podamos entender, como decían en algún momento, el rol que juega el país en el mundo, porque el rol en el siglo XX fue impuesto. Nadie en Venezuela decidió ser petrolero. Sí. El rol está cambiando, el sistema financiero internacional se está reconfigurando y nosotros tenemos que decidir cuál es el rol que debemos jugar. Y si no lo decidimos, pues nos lo vuelven a imponer. Bueno, muchísimas gracias a Johnny Hidalgo, especialista en energía e ingeniero de petróleo. Este tema siempre está presente porque la economía y la diplomacia venezolana dependen mucho del petróleo. Así que vamos a un corte y seguimos con otros entrevistados del día de hoy. Ya regresamos.